Hoy día nos íbamos a reunir para poder conversar un poquitito sobre un manuscrito que está relacionado a un tema de investigación del laboratorio, que se trata de transcriptómica y infecciones virales en abejas. Entonces, en este caso, voy a abrir por acá, tengo paper y voy a compartir pantalla, a ver si es que se ve. Voy a compartir una ventana. Mm, Ahí debería estar compartiendo una ventana y debería estar compartiendo entonces el PDF. Se ve el PDF compartido, ¿verdad? Sí, se ve. Excelente. Entonces, vamos a conversar un poquitito sobre ese paper. Me voy a organizar con las pantallas para poder verlas todas bien ahí juntas en un mismo lugar. Entonces, ahí. Ya. Todo lo que tú ves en este momento, lo que está compartido es solamente la pantalla del PDF, ¿verdad? Sí. Ya, entonces el artículo que nosotros vamos a revisar es de de la revista Viruses y vamos a evaluar entonces, o sea, se evalúa en este paper esta respuesta transcriptómica en el cerebro de las abejas que están infectadas con el virus de las alas deformes. Em, en este paper específicamente, dentro de las cosas que hacen, aquí lo que explican es que analizan este transcriptoma en el cerebro, en grupos que están infectados y en grupos que no están infectados. Ujú. Entonces, como pueden ver aquí en, en este primer gráfico que muestran, que es un gráfico clásico de transcriptómica. No sé, ¿tú has conocido alguna vez alguno de estos gráficos, Humberto? Sí, son un gráfico de componentes principales Mm, que no son fáciles de interpretar, a pesar de que eh, se cree que se entiende fácilmente. Por ejemplo, ya, pero no sé si ¿tú entendiste a lo que va un análisis de componente principal? Sí, lo que principalmente va a mostrar es diferencia entre grupos. Y en este caso lo que trata de mostrar son diferencias muy grosas de todos los datos que se están obteniendo entre los grupos MOC y los grupos que están infectados. Algo así Pero es lo que yo entiendo y que diferencias de qué, po? diferencia de expresión de genes. En este caso, que es lo que se va a evaluar en la transcriptómica. O de Ya, pues, pero es que RNA mensajeros que están relacionados a algún virus o relacionados a algún material genético. Como en este caso, cada uno de los reads que se generan aquí estarían asociados o no a virus de la ala deforme en este caso. Ya, pues, pero por ejemplo, ¿qué significa que, por ejemplo, en el eje X, ahora sí, dice PC1, 67, deja que lo tengo acá, más claro, Yo lo sesenta que y siete entiendo por es que esa ciento sería la agrupación de los datos, ¿no? 67.46% de los datos estarían agrupados en este, ¿o no? Ya, lo que dice esto es que la varianza de la varianza del set de datos ¿Ya? en un 67% estaría explicada por el componente uno. Ah, ¿Cachai? claro, O y sea, este componente uno, mm, ¿cachai? Y te está diciendo que, claro, el componente uno me explica esto y el componente 3 en este caso, porque deben haber un montón de componentes, porque no estamos viendo solo el data frame, solamente claro, estamos viendo los componentes. El componente 3 que debería ser por lo general el segundo componente que mayor aporte la varianza, es un 5%. O sea, hay un componente, el componente uno que explica en su gran mayoría la varianza que hay en los datos. ¿Cachai? Y lo entiendo. interesante de esto es que, claro, si solamente ves, imagínate que esto fuera solamente una única dimensión. Piensa solamente en el componente uno, lo que estáis viendo es que tú tienes una cierta varianza o un clúster, el clúster rojo y el clúster azul. Mm, Entonces, tienes
dos varianzas, dos valores de varianzas muy distantes, ¿cachai? Entonces, Claro, pero ahora al contrario, imagínate que esto, lo único que piensas es bajar todo, hacer desaparecer el eje Y. Entonces todo lo deja en una línea. Entonces, si tú lo claro. dejas en una línea, vas a ver un clúster rojo, un clúster azul y un clúster rojo. ¿Cachai? Pero ahora verlo del otro lado. Ahora, si tú haces desaparecer el componente principal uno, ¿cachai? Vas a ver a lo largo solamente del eje Y, en este caso, clúster rojo y clúster, digo, puntos rojos y puntos azules. ¿Cachai? Entonces no vaya a estar diferenciando muy bien. Es que esa era una de las cosas que también explican dentro del mismo manuscrito, que no analizan otros componentes porque otros componentes no logran diferenciar bien los grupos como el MOC y el grupo de infectados, que Es lo que que, se busca es tratar de que se diferencien bien. tipo, entonces, esa es la gracia de este gráfico, pues, ¿cachai? Que de verdad sí tenemos una diferencia marcada entre el MOC y los infectados, Claro. Entonces, en ¿cachai? este caso, yo entiendo que si uno tuviera más de estos componentes, podría ser componente cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, entonces nosotros estaríamos con la octava mayor variación, novena mayor variación, décima mayor variación, Sí, etcétera, pues, y así sucesivamente, en la sí, medida pues, que vamos teniendo más componentes, pero aquí con el componente uno y se hizo con el componente 3 porque con el mm, componente 2 no se lograba diferenciar entre las varianzas de estos grupos. sí, pues. Claro. Es que tú lo que haces es, para entender más o menos este gráfico, cómo funciona un poco el PSA. Imagínate que tú tienes en el eje, digo, tú tienes un data frame, una hoja de cálculo, un Excel, Ujú. ¿cachai? Entonces tú tenés sujeto uno 2 3 4 5 6 7, ¿cachai? Y vamos a poner en las columnas, ahora van a ser lo que estáis midiendo. Voy a inventar, ¿cachai? No sé, consumo de alimento, eh, no sé, temperatura corporal, estoy inventando, ¿cachai? No sé, cantidad de aleteos de alas por minuto, cuestiones así, tú puedes tener un montón de columnas, Mm, ¿cachai? Entonces, a tu cada columna, tú la centras. ¿Qué quiere decir? Que tú vas y sacas el promedio de esa columna, ¿cachai? mm, Y ahora a cada valor le restas ese promedio. Entonces, ¿qué claro, logras con eso? Básicamente, tener una especie de campana de Gauss con promedio cero. claro. ¿Cachai? Y eso lo haces lo mismo con todos. Entonces ahí tú ahora como homogenizas los datos, ¿cachai? Mm, Y después lo que haces es transformar una matriz, ¿cachai? Y después multiplicarlo por su matriz transpuesta. O sea, básicamente la matriz que está así, ahora va a estar así, ¿cachai? Y empecé a hacer multiplicación de matrices. ¿Qué es lo mm, interesante? Que tú al hacer la multiplicación de matrices, tú vayas a tener, supongamos, llegar a un punto de tener el sujeto uno multiplicado en el sujeto uno, ¿cierto? El claro. sujeto 2 con el sujeto 2 y el sujeto n con el sujeto n. Y esa es la matriz resultante, te va a dar una diagonal. Esa Mm, diagonal que te da es la varianza, mm, ¿cachai? Entonces te da la varianza de cada sujeto, ¿cachai? Y los otros, ¿cómo se llama? Los otros valores que te dan alrededor son las covarianzas. ¿Cachai? Entonces tú entiendo. lo que haces con esto es comparar las varianzas y las covarianzas. Y ahí después haces otras transformaciones con álgebra lineal y ahí te da, mira, el componente principal es este, Claro, ¿cachai? Y por lo general este componente principal va en función como de las columnas que estáis haciendo, ¿cachai? claro. Entonces, claro, tú aquí lo que estás comparando hacia, a grandes rasgos son las varianzas, ¿cachai? Entonces tú lees esto y decir, mira, de verdad, nuevamente, el componente uno explica el 67% de las varianzas de los datos. Mm, ¿Cachai? Y eso es lo interesante. Entonces, esto te marca bien decir, mira, de verdad, la varianza de los datos, porque todos homogenizamos el promedio. Entonces, la varianza de los datos, bueno, tú ves claramente para este gráfico dos grupos, que son los que son mock y los que están infectados. ujú, ¿Cachai? Y exactamente. eso Bueno, es es lo lo chulo de interesante esto. de esto es que estos grupos finalmente se podían dividir. Entonces, desde este punto de vista, bueno, los datos van.
bien encaminado en términos de Exacto. análisis. Y en términos de análisis también, como ellos hacen de esta misma transcriptómica, presentan esta tabla. Y a mí me llamaba la atención de esta tabla que aquí también muestran básicamente, o quieren demostrar de que el análisis está bastante bien encaminado, y muestran que hay dos grupos que se pueden diferenciar bastante bien, uno que tiene un tratamiento con solución salina y otro con virus. Y además en estos que agregan virus, a mí me llama la atención aquí que midieron también la cantidad de virus con un ensayo para poder ver los equivalentes de genoma. Entonces, y utilizaban distintas concentraciones de virus basándose básicamente en ese, que me imagino que es un PCR, que lo explican ellos en la metodología y Sí, explican creo ahí que que hay una detección con un trozo de material genético. sí. Entonces, aquí ven, por ejemplo, los eh, reads que se agregan o que se mapean básicamente al genoma del virus de las alas deformes. Como lo infectan con esto, después sacan los reads y encuentran de que los grupos que están infectados, obviamente encuentran mayor reads que se pegan básicamente al genoma de los virus. Y que en los grupos, Ujú. me llamaba la atención, igual que en estos grupos no infectados, de todas maneras hubieran hasta 180 reads correspondientes al virus. No sé qué pensáis tú de eso. ¿De dónde puede venir esa Mm, cuestión? ¿Cachai? Que es Es, como... es que esto es como esto, porque obviamente igual, sorry, pero las condiciones, igual es difícil aislarlo, ¿cachai? Yo, por ejemplo, te Y pregunto así desde el punto de vista matemático, ¿qué sería correcto? Porque yo creo que ya, si este tiene 257, este tiene 193, uno podría sacar así como una barra de dispersión, por ejemplo, y decir ya a todos estos datos que están aquí abajo le tengo que restar tanto, porque si este es el cero no es realmente cero, el cero es este, po. Entonces a este le tendríamos que restar un promedio de todo esto para poder decir lo que realmente es, porque si no, no son 372.000, sino que son, sí, pues son 372.000 nomás, no 674 y están alrededor sí, de pues, los rangos de los cientos. pero es que imagínate, tenía el 627, tenéis Claro, 627.000 y le restáis 184 ya, o 333. no Sigue te queda siendo. nada. Sí, vos, ¿cachai? Al final lo único que están diciendo es que, mira, básicamente, de verdad, o sea, tener abejas como libres del virus es difícil, Mm, pero sí esta diferencia, bueno, se ve un poquito más adelante, esta diferencia sí es significativa para evaluar el comportamiento y el, ¿cachai? Es claro, como, puta, de verdad, lo siento por el lenguaje, es como agarrar, tomar un niño ahora, no sé, y ver quizás si tenga sincicial o no. Muy probable que sí, pero es tan baja la cantidad que no le va a afectar. claro. Claro, además están detectando genomas, pues. No están Sí, detectando pues, en realidad virus infeccioso, entonces. claro, claro, ahí Mm, hasta donde llegué, que claro, hasta un picornavirus, pero y ahí mi sí, po. conocimiento en virología aquí flaquea, pero yo no sé si quizás sea un virus que tenga, que sea silente, o sea, que pueda permanecer en el genoma sin ser expresado. Hay algunos que tienen esas estrategias, pero no todos, no en todos se describen. En estos que generan finalmente solamente algunos microRNAs para poder ser detectados y que básicamente ahí pueden comenzar un proceso de transcripción desde cero después de haber estado en cero mucho tiempo. Entonces, pero son algunos de la familia herpes virus. Hay algunos de los que se ha estudiado últimamente también persistencia, que es un término distinto, que es como en pequeña cantidad, pero constante a lo largo del tiempo, como en el piscinortorreovirus. Hay distintos ejemplos ahí. Pero volviendo nuevamente acá a la tabla, yo lo que veo es que, bueno, primero resultó básicamente entre los negativos y los positivos, primera conclusión. Segunda conclusión acá es que de todo el input que salió, y de todos estos de los que se mapearon, un gran porcentaje se lograron mapear en el genoma. Quiere decir entonces de que la Mm, secuenciación, además de resultar, tiene buena calidad. Y sí, después sí. vienen estos gráficos que son bien bonitos, sobre todo estos de aquí, lo voy a aumentar un poquito de tamaño, a ver si es que se puede. Porque aquí hay, los encuentro lindos estos resultados. Em, un plot MA, un gráfico MA y un gráfico de plot. Y aquí lo que hacen es poder tener con promedio de contabilizaciones que están normalizadas frente a un housekeeping, porque aquí son expresiones relativas, entonces siempre están Sí. en relación a un housekeeping. Y tenemos acá las veces de cambio.
Y en este entonces vemos que aquí, en la medida que están alejados desde el cero hacia arriba, es porque aumenta su regulación, o si están hacia abajo es porque disminuye su regulación de una condición con respecto a otra, que en este Sí, caso sería la condición no infectada y la condición infectada. O sea, ahí te habría sí. la... Pero es ¿A que, ti qué te claro, se parecen toma estos como gráficos? me parece bien, es que claro, hay que entender que claro, la condición basal sería el no infectado. Entonces comparamos con un no infectado, Mm, ¿cachai? Y claro, tienes varios genes a un down regulation que muestra que, claro, o sea, lamentablemente acá no vemos solamente que hay una gran cantidad de genes que no creo que la palabra correcta sea se expresan a la baja, porque si no se expresan, no se expresan, ¿cachai? Pero hay una disminución en su expresión en comparación con el claro. normal, y quizás es mucho más grande que los genes que sí se sobreexpresan. Claro, es que Entonces, ahí hay un concepto importante en expresión relativa, que todo esto está en relación de los genes que se buscan, que están relacionados al virus, que sean además eh, que se expresen más o menos con respecto a uno que se expresa de manera basal, que es el housekeeping, que es el sí, constitutivo. sí, po. Pero claro, que al final igual hay que igual ser cuidadosos, ¿cachai? Mm, Porque aquí, si no me equivoco, están usando un false chain de dos solamente. O sea, si ya el doble de la expresión ya lo tomamos como significativo, como que de verdad importante. mm. Entonces, eh, claro, el resultado está bien, está bonito, pero claro, hay que ponerse a pensar de qué pasa si el false chain hubiera sido 10 5, ¿cachai? Entonces, de Pero es tan verdad, común ahora, que sean tan altos. A mí me queda la duda. Yo, según yo, creo que nunca son tan altos los cambios, los cambios, las veces de expresión. Pero es una apreciación muy sí, personal. A ver, es, podría hacer una pregunta. es que eso al final es como este fault change yo creo que se convierte se va a convertir en el P0, en el p-value de 0,05. Claro, ¿Cachai? El p-value 0,05 es una cuestión de que los científicos se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, para nosotros, bajo esto está bien, ¿cachai? Pero de verdad no es que tenga algo realmente biológico en este caso como de valor, ¿cachai? claro, es que yo Entonces, creo que, no sé si a lo mejor estoy equivocado, porque si yo veo la expresión desde 0 a 1 y después desde 1 hasta 2, quiere decir que desde 0 a 1 varía en un 100%, desde 1 a 2 varía en un 100%, desde 2 a 3 varían un 100% porque eso serían las veces de cambio básicamente. Y aquí además nosotros lo vemos en esta escala logarítmica para ver mucho más concentrados los datos en cercano sí, igual, a... ¿Cachai? Entonces sería sí, de 0 a 2 sería como dos veces más, ¿cachai? Entonces ya llegó de 0 a 1 al 100% y volvió nuevamente a dar vuelta a la escala. Una cosa así es como yo lo entiendo. sí, Entonces no es que debería sí, haber mucha po. dispersión hacia arriba ni mucha hacia No, abajo. no, porque es que más encima está en escala logarítmica, o sea, claro, si no Sí, estuviera en po, escala logarítmica esto estaría mucho más disparado. Entonces, claro, sí, yo por eso igual entiendo que eso es un fault chain de dos, pero lo que estoy diciendo yo es que este fault chain es de forma antojadiza, o sea, arbitrariamente, porque podría haber sido uno, ¿cachai? Ya, y la comunidad científica decir, ya, mira, con un fault chain de uno ya está bien, sí, mm, pero por lo general dicen ya con un fault chain de dos, o sea, un 200% más de expresión que... claro. ¿cachai? Pero, claro, o sea, está bien, o sea, es Pero increíble cómo aumenta la expresión o disminuye la expresión comparado con el basal. Es ahora, bastante igual. MA-plot y el volcanoplot, porque el volcanoplot ahí uno se da cuenta inmediatamente tiene hasta una forma como de volcán. Se ve, esta sería la punta del Sí. volcán, pero está como invertido y yo me cuesta un poco ver realmente estas cosas cuando tienen nombres como de figuras que yo debería entenderla y no Es las que, entiendo. es que yo asocio el volcán plot porque yo lo veo así como que esta es mi forma de verlo. Que como Mm. la parte negra sería el cráter y la parte roja sería la lava. ¿Cachai? Ah, Por eso ¿verdad? yo creo que Claro. le pusieron volcán plot. Yo creo, pero no.
Pero bueno, en este caso, este gráfico de acá, el MA, sirve básicamente como para visualizar la expresión génica de manera global entre las distintas condiciones. Mientras Sí, que aquí nosotros vamos a ver, sirve para poder identificar genes que están diferencialmente expresados y además nosotros incluimos una dimensión importante en este gráfico que en este GI tenemos el logaritmo 10, pero del p-value ajustado. bueno, sí, Entonces po, aquí incluimos la diferencia significativa de los valores entre básicamente los que tienen veces de cambio hacia abajo o hacia arriba. Y vemos que la mayoría sí, disminuye, como habíamos visto acá. sí, po. Es que claro, aquí lo único que estoy agregando es si las diferencias ahora de esta expresión es significativa o no, Mm, ¿cachai? Pero nuevamente aquí soy bastante quisquilloso porque tú cuando evalúas si algo es significativo o no, es binario, claro, ¿cachai? Es simplemente, ¿es significativo? No es significativo. No existe el término de que es más significativo o es sí, menos significativo. No, es nomás, sí, po, ¿cachai? Ahora sí, el p-value se tiene que interpretar como, no de significancia, sino que es la probabilidad de que las diferencias vistas se deban al azar. claro, Eso, ¿cachai? O sea, por ejemplo, estos puntos que tenemos, si lo vemos en el gráfico, si nos vamos en el -6 hasta arriba, que está pasado el 50, sí, claro, o sea, la probabilidad de que este gen esté regulado a la baja y se deba al azar es es de muy bajo. 0,00000 enorme, ¿cachai? Pero, claro, o sea, si, en significancia, todos los puntos rojos que hay después del cero, o sea, son Claro, significativos, nada más. Y lo mismo pasa para el otro lado. bueno, Pero está bueno, o sea, lo que igual seguimos viendo es como una forma de ver el otro gráfico, simplemente que está diciendo, mira, de verdad hay muchos genes regulados a la baja y no hay tantos, bueno, pero no hay tantos comparación con otros que están regulados hacia el alza. claro, Pero claro, seguimos con la cuestión de no sabemos qué genes todavía, hasta este claro, momento del paper. sí. Bueno, esto tampoco es como, en realidad, un poco más adelante, después comienzan a ver la expresión de algunos genes, porque me da la impresión de que no para genes específicos, sino que siempre lo No, apunta a algo son bastante clústeres de general. genes. Son clústeres de Sí, genes, sí, no genes específicos. son Eh, genes específicos. yo cuando vi este gráfico dije, oye, qué bonito este diagrama de Venn. Y este Mm, diagrama de Venn es interesante porque puede mostrar distintos resultados y cómo con distintos métodos, por ejemplo, se pueden detectar algunos genes más, otros menos con la misma herramienta y utilizando distintas herramientas, cómo se pueden ver algunas diferencias fundamentales, como en este caso, por ejemplo, que aquí 16,5% de los genes que se habían eh, obtenido, o de las lecturas que habían obtenido, básicamente identificaban algunos con esta herramienta, pero con esta otra herramienta detectaban solamente 14, 0,6. no, Entonces sí, habían varias de esta herramienta con la que la estaban perdiendo, básicamente. Entonces explica sí. un poco cómo utilizar distintas herramientas sirve para poder analizar los mismos datos y llegar a conclusiones un poco distintas. Sí, es que, claro, ahí va en este caso, se alaba mucho que hayan hecho esta comparación de los dos métodos, porque, claro, al final, todas estas son herramientas computacionales que usan algoritmos distintos. Claro. Entonces, no, mira, es que esto es certero, pero en realidad nosotros no entendemos qué algoritmos están ocupando detrás. Mm, Entonces, claro, estos resultados siempre hay que mirarlos con un cierto detenimiento, de decir, ya, son bacanes, pero mira, con esta otra herramienta no son tan parecidos. Y es como yo encuentro que la principal diferencia que quizás podemos hacer es como con estos algoritmos de alineamiento, que en claro. función de lo que quieras alinear, qué tan grande sea la secuencia que quieras alinear, o cuántas secuencias quieras alinear, es qué algoritmo usas, cuál es el más adecuado. Todos te van Claro. a alinear, ¿cachai? Pero algunos lo van a hacer mejor que otros en función de lo que se quiera mostrar. Bueno, y por eso también es tan importante ver primero el tema de la calidad de la secuencia y la calidad de con lo que tú vayas a trabajar, porque si tenéis cosas de mala calidad, probablemente con uno o con otro método, igual te van a salir medio malazos los Mm, resultados. Entonces, sí. eh,
Bueno, aquí más adelante en el manuscrito como que hablan en esta tabla un poquitito sobre algunos que están regulados hacia arriba, otros que están regulados hacia abajo, y aquí como que tratan de irse un poquito más en la profunda, pero igual los ponen en clúster. Respuesta inmune innata, eso es como hablar del Pero cielo, es que, la tierra, las montañas. sí, pero igual es que este gráfico, digo, esta tabla, perdón, igual va un poquito, claro, visto con la otra, ¿cachai? Con el siguiente gráfico. Pero, claro, lo interesante de esto es que lo que te está diciendo que, no, muestra un poquito más la tabla, por favor. A ver, Súbele nomás. ahí. Sí, sí, po. O sea, lo que está diciendo, claro, o sea, como un poco hoy dijiste, que claro, aumenta la respuesta inmune, ¿ya? Y la respuesta al estrés y la conexión, en Mm. este caso sería neuronal, porque estamos hablando de cerebro de abeja, disminuye, ¿ya? Pero aquí viene lo interesante y lo discutible, porque que haya aumento en la respuesta inmune no significa que esa respuesta inmune sea la adecuada, ¿ya? Porque ya es Ujú. sabido que los virus guían la respuesta inmune de los hospederos para que respondan ineficientemente contra ellos mismos. Claro, Entonces, claro, puede que el virus esté aumentando la respuesta inmune, pero no sea una respuesta inmune que ataque al virus. claro. O ¿Cachai? sea, claro, entiendo. Igual una forma de poder entenderlo es que, ok, el organismo, en este caso la abeja, va a responder con una respuesta inmune, pero al mismo tiempo, en el caso de la abeja, se van a disminuir algunas, por ejemplo, transcritos que están relacionados al sistema nervioso central, que es donde básicamente produce signología clínica este virus, en el caso de la abeja. Pero aquí igual hay que ser cuidadosos. Es que estoy buscando en la metodología que no recuerdo bien. Es que a los ratones los infectaron, no recuerdo después de cuánto tiempo extrajeron las muestras. Extrajeron las muestras. O sea, en este caso, Dije porque ratones, en este caso sí, no fueron abejas. lo siento. A la abeja sí, es la costumbre. La costumbre de la especie. Sí, Claro, no, en este caso fueron abejas que fueron infectadas con virus de las salas de formas. sí, pues, pero a O los tantos sea, días, claro. porque al final, aquí lo que esto podría tener dos lecturas al final, pues, es decir, mira, yo pensaría que tampoco conozco el curso de la infección del virus, me refiero a cuánto tiempo se demora en secuestrar la maquinaria celular. Entonces, Ah, ya, es que por ahí hay eso, una parte importante que te falta dentro de este puzzle, ¿eh? Y que nosotros lo hemos discutido igual dentro de este mismo, en otros papers. Lo que ocurre es que el virus cuando infecta a la abeja lo tiene que hacer en un estadio sumamente específico, que es el estadio de pupa. ¿ya? Entonces existe un intermediario entre el estadio de larva y el estadio adulto. El intermedio, ¿cachai? Entre estos dos estadios es el estadio de pupa, en Sí, donde po. ahí Ay, sí, no soy tan... se infecta, ¿cachai? Con un parásito que se llama varroa. Y este varroa tiene el virus. Y lo que hace es poder pasárselo al estado de pupa y la pupa, como tiene una muy mala respuesta inmune, el virus se replica bastante rápido. Pero después cuando la abeja ya es adulta y tiene una respuesta inmune, logra controlar al virus súper bien. Es solamente en el estadio de pupa, en el momento en el que va a formarse, por ejemplo, las estructuras que van a dar origen a sus alas y que van a dar origen también a la antena y al sistema nervioso para que la abeja pueda aprender a diferenciar colores, diferenciar olores, diferenciar formas y poder llevar a cabo su proceso cognitivo. Entonces, eso es lo que finalmente produce el virus en la abeja, un daño cognitivo o neurofisiológico, asociado a la Claro. infección que ocurre en el estadio de pupa. Ah, entonces, es que claro, entonces podríamos hablar de que esto ya es una infección crónica. Exactamente, y por eso está visto en abejas, porque en realidad en el Ya. caso de los moc nunca tuvieron y en el caso de las abejas infectadas con virus de la ala deforme, es que es lo que pasa en estas abejas cuando ya tienen normalmente una carga De y cierto están ámbito enfrentando al mucoso. virus, pero no están con el proceso de generación de la signología clínica propiamente tal, que por lo demás cuando se ven normalmente abejas que están infectadas, lo que se va a ver son cajones con mucha mortalidad del síndrome del colapso de la colmena. Entonces,
La signología clínica es algo que es muy sutil, porque nosotros no vamos a conversar con una abeja para que ella nos diga, oye, me siento mal, ahora no logro diferenciar bien los colores. Sí, po. Vamos a ver que Mm. están muertas, ¿no? Cuando ya no lo logran identificar. Ya, pero igual, ya. es que- mm. Sí, pero es que al final, este pool de genes habría que ver si efectivamente el efecto que se ve, me refiero del don't regulate, el efecto que se ve es debido al virus, ¿cachai? Porque puede que el virus de verdad interfiera la comunicación celular, la traducción, entonces la vía de la proteína G, puede que influya, pero puede que en realidad también al mismo puede ser que el sistema inmune, al ser desviado, las señales que envía son las que producen la disminución en la comunicación celular, Sí. la fosforilación en la tirosina. Entonces, claro, lo importante aquí es que con virus hay una baja en la regulación, en, en las vías de señalizaciones, Mm. intracelulares. Claro, no sé si es, para en este caso, no sé si es tan importante si las produce directamente el virus o la produce el sistema inmune. Es que Pero claro, o sea, ahí tú tocas un punto súper importante y yo creo que desde el punto de vista estadístico es importantísimo que se analicen por los confounding. O no sé sí, si estoy tan equivocado. sí, no, sí, sí, está bien, o sea, siempre están estos confounding y al final, esto para este paper, yo encuentro que está bien, o sea, directa o indirectamente, el virus produce esto, porque no Claro, se ven los mocos, ya. Pero ahora, si se quiere avanzar en esto y es como, veámoslo así, hacer tratamientos, sí es importante saber si los efectos los produce el virus o los produce el claro, sistema inmune. sí. Bueno, este gráfico yo creo que el lejos es el más bonito de todos. No, hay otros que son bien bonitos, los MA-plot, los Volcano-plot, pero este lo encuentro bien llamativo. Señalización. ¿Cuál será Es la como, conclusión más importante a la que llegan en este paper con esta figura? Vamos. Según yo, aquí como que tratan de ver algunas interacciones o comunicaciones entre algunos sectores con distintos colores que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del verde, que te piensa pequeña, mediada por la transducción de señal, que serían grupos de genes, tal como lo habíamos visto sí, en la tabla anterior. Hay otros grupos relacionados a la mecánica sináptica, pero sin lugar a dudas lo que más se ve es el color rojo, que se ve por todas partes, y que aquí hay señalización. Entonces, sí, ¿qué tanto pueden tener que ver con la señalización, pero al mismo tiempo con otras rutas, ¿verdad? Y también sí, asociado a las veces de cambio. Tiene harta información este gráfico. sí, sí. Es que claro, como al final estos procesos se ven o influyen sobre la expresión o no de otros genes, porque al final, si no me equivoco, tenemos genes por el otro lado, por todas estas letras chicas, A ver, vamos a ver qué es lo que serían, son esas letras chicas que se ven de lejos. Entonces, GB 51223. ¿Hará referencia a? Vamos a verlo en la leyenda, porque ahí debe estar explicado esto. eh, que dice que los niveles de genes seleccionados. Claro, Entonces, como yo lo entiendo, es que la razón de cambio de estos genes, por lo general, al ser azules, es, es negativa, o sea, estarían yendo a la claro. baja, pero ahora, ¿cómo estos se asocian con, en este caso sería señalización celular, eh, eh, Claro. transcripción, regulación de neurotransmisores? Bueno, aquí ¿Cachai? para empezar, este es el nombre de este gráfico, porque así como los otros tienen nombre de Volcano, o el MA, o el diagrama de Venn, hay hartos nombres de gráfico, este se llama diagrama de cuerdas. Ese sería el nombre de este tipo de gráfico, diagrama de cuerdas. Y aquí la parte más importante del resultado de este diagrama de cuerdas es que se observa de que hay un conjunto masivo de genes que están involucrados en señalización celular y que estarían entonces
con reducción o con down regulation. Sí, pues están asociados con un down regulation de esos genes. Claro, y mucho menos que están relacionados con la respuesta inmune. En este caso Ujú. serían otros los que están Sí, relacionados con pues. la respuesta inmune innata, que son muy poquititos. Sí, pues que al final, claro, lo que se está diciendo igual, el paper, que al final, y no sé si lo dice, pero como estaba analizando cerebro, es como obvio que esté todo mucho más enfocado hacia el, ¿cómo se llama? Todas las vías de señalización de interacción con células, porque eso es básicamente lo que hace el cerebro, Claro, ¿ya? Pero, claro, igual, el, bueno, a lo menos en mamíferos, igual es muy delicada los procesos inflamatorios en el cerebro, porque también la gracia es contener una inflamación, pero no dejarla embarrar mientras la contenemos. claro, Entonces ahí viene la cosa, y por eso yo creo que quizás el sistema inmune no se vea tan, ¿se llama? No sea como el claro, protagonista, porque obviamente aquí lo que estamos afectando y lo que quieren mostrar igual los autores es que esta cuestión afecta a la conducta del animal, principalmente, mediante el desmedro sí, po. del cerebro de la abeja. Exactamente. Y que tiene que ver principalmente con el comportamiento, como lo habíamos visto anteriormente, que lo que hace es cambiar como esta forma en cómo la abeja percibe el medio ambiente, porque afecta a su sistema nervioso. A todo esto, como habíamos dicho anteriormente, que este era un diagrama de cuerdas, tú sabes que aquí, por ejemplo, cada uno de estos que están acá corresponderían a genes. Y Sí, en el diagrama de cuerdas se tienen que asociar dos elementos, po. Entonces, por una sí, parte están los genes que ellos detectan con veces de cambio entre azul y rojo. Entonces estarían aquí unos que están en rojito y otros que están en azul, que están regulados a la baja, que son la mayoría, como habíamos visto anteriormente. Y estos rojitos que están acá están asociados a un tipo de respuesta eh, inmune. de respuesta inmune, claro. Ujú. Y que en este caso entonces se tienen que asociar en la parte izquierda siempre estos diagramas de cuerda aparentemente a un factor como el gene y al otro lado estaría la tipo de mecanismo a lo que están Sí, por el asociados. mecanismo. Sí, pues, bueno, igual, claro, o sea, esto muestra de forma gráfica lo que Claro, habíamos visto en la tabla de arriba, pero sí, pues, es más bonito verlo más bonito verlo en gráfico. mucho más bonito. Diagrama de Sí, pues. cuerdas. Genial. Eh, Creo que con eso termina básicamente el paper. Después hay una tabla de Sí, pero ahí genes se van los genes más inmunes. específicos. Claro. De todas maneras, igual a mí me da bastante la impresión de que muchas veces estos trabajos de transcriptómica parten generando harta información y después como que en otros trabajos del mismo laboratorio se van especificando en algunos de estos genes. Aquí queda un gráfico que creo que es el último de este paper. Sí, Aquí un gráfico de barras. Y en sí. este caso, aquí, ¿qué es lo que revisaron en este gráfico en particular? Creo que no había llegado tan Eh, abajo en el paper para poder revisarlo. es la concentración de prolina, porque si no me equivoco, la prolina tiene que ver con la producción de, tiene que ver con la producción del sistema inmune, pero es que decía, si no me equivoco, como de producto antimicrobiano. ¿Cachai? Pero aquí como estamos hablando de virus, ¿cachai? Pero claro, lo que está diciendo básicamente es que aumenta en el cerebro la concentración de prolina, ¿cachai? Claro. Y como yo lo interpreté, aquí no puedo equivocarme, que claro, se está acumulando la prolina porque no se está ocupando para la defensa. Mm. ¿Cachai? O sea, hacia dónde tendría que estar destinada la prolina para la defensa del organismo no está siendo ocupada. Entonces se está ahí estancando y por eso aumenta su producción. Claro. Y yo encuentro que eso va en concordancia con que estamos frente a una enfermedad crónica, podríamos llamarlo enfermedad, una infección Una crónica, infección crónica, claro. sí, una infección crónica que ya el virus tomó completamente posesión de la actividad celular, entonces la abeja como que de verdad no tiene mucho que hacer ya. Claro. Bueno, aquí mira, justamente estaba buscando información sobre la prolina y hay algunos datos
están asociados porque aquí claramente se ve de que hay mucha más prolina en aquellas que están infectadas versus aquellas que no están infectadas y que las que tienen MOC, que son básicamente estos dos grupos lo mismo. Pero la prolina es clave en el caso de las abejas porque es no solamente un aminoácido estructural, sino que parte principal como el combustible o parte de lo que utilizan la abeja aparentemente para el metabolismo relacionado al vuelo. Ah, ya. Claro, vuelos cortos de orientación. La prolina además se oxida rápidamente en las mitocondrias del músculo y del cerebro. Este es un combustible rápido como un diésel premium metabólico. Ya. Esta comentarios de repente que tira la inteligencia artificial a mí me encanta Sí, para ponerle brillo a las cuestiones. Es como que no solamente sí. basta con hacer un edificio, sino que hay que hacerlo brillante y magnífico en el Ya. espacio exterior. Pero igual Me aquí lo encanta. que me molesta este gráfico es la significancia, Mm, ¿cachai? Porque, por claro, ejemplo, yo entiendo que quizás entre los no infectados y el MOC más no infectado, puede que no se muestre que no hayan diferencias significativas porque el promedio está muy cerca y asumo que esto del error estándar, el error estándar es muy alto, entonces se pueden solapar y no mostrar diferencias. Pero claro, aquí no sé si los infectados, no sé si se les olvidó mostrar la significancia o de verdad no hay significancia. Porque claro, hay una claro, diferencia, se ve, claro. pero ahora igual es un NB4, o Sería, sí, sea, pues. el problema es que Aquí este NB4 es aparentemente se poco. muestra que no hay diferencia significativa y probablemente tenga que ver con esta tremenda barra de dispersión también que corresponde a la prolina en este grupo de infectados, pero no hay ningún asterisco ni nada que muestre una Sí, po, diferencia significativa, a pesar de que es sí, alto. Eso es una conclusión igual súper importante. De todas maneras, tengo la curiosidad a ver en qué momento explican dentro de la misma publicación prolina y la mencionan porque la mencionan dentro de esta figura claramente y después acá en el sí, texto y después aquí. Entonces, y la muestran también en el abstract, la muestran aquí en free proline, which was strongly upregulated in brain cells. In contrast, the proline levels were not significantly changed in the injected worker bodies, indicating that this metabolic response is localized to the brain, while the brain protein change was particularly strong. Donde más mencionan aquí en contrast protein, la discusión ya, creo que era. pero en ninguna parte como una justificación un poquito más. Sí, Expression of IMPs is supported by the metabolic data, which demonstrates a significant increase in free proline in the brain after infection and could be related to the overexpression of avicina and apidicina, which are composed of nearly 20% proline. Ah, entonces estas proteínas, entonces aquí en el paper lo asocian a algo distinto a lo de el diésel metabólico este que sí, mencionaba la inteligencia artificial. De que participa, por ejemplo, en la sobreexpresión de otras, me imagino que serán proteínas, abaecina sí, y entonces dice, apidaecina, las cuales ah, tienen estoy una viendo. composición aproximadamente un 20% de prolina. Entonces son algunas proteínas que están asociadas a la prolina como un aminoácido estructural, que es lo que es realmente la prolina. Sí. While it has been used to characterize relationship between disease states and biochemical pathways in humans, it's less common applied to insects. Specialized instrumentation to the study of single insects has been developed para analysis of single insect rate limitation, sensitivity, and MR. Ok, Claro, entonces, claro, lo que estábamos diciendo, que al final, claro, la prolina básicamente hay un aumento de prolina porque no se está ocupando, po. claro, exactamente, po. Entonces, claro, quizás lo que le faltaba a este paper es mostrar si estos genes que están eh, regulados a la baja eh, son los que necesitan prolina Mm. para su para la adecuada producción de la proteína. Bueno, con esto yo creo que igual hicimos una buena discusión de este manuscrito, ¿no? Entramos bastante en la figura, así que yo creo que por este lado voy a detener la reproducción ahora, así que ¿Mm? la grabación.